La película se llama Yurei Fantasmas y trata sobre migraciones japonesas a México, particularmente antes de la Segunda Guerra Mundial, y los efectos que tuvo la Segunda Guerra Mundial en esta comunidad y en sus descendientes. Entonces se trata mucho sobre la memoria de la diáspora migrante, pero pues también tiene muchos elementos de paisaje y en verdad es como un viaje más audiovisual porque se empieza a volver como muy íntimo, ¿no? Más que informativo. Tuvimos la fortuna de que la investigadora del proyecto es Dail Melgar Tizoc. Ella es investigadora del INAH y curadora del Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Y ella tiene muchísimo trabajo académico sobre migraciones japonesas a Latinoamérica y especialmente a México. Entonces, ella en verdad nos guió y con ella pudimos como formar todo el trabajo de investigación, ¿no? Y queríamos como empezar cronológicamente, empezamos en Tapachula, en el Soconusco, donde hay esta migración súper interesante de finales del siglo XIX, y visualmente es muy impactante y ya podrán verlo en la película porque pues hay cosas muy japonesas en un pueblo en medio de la nada en el Soconusco. Entonces sí es como muy impactante ver eso y luego vamos a Ensenada y luego vamos al centro de México, ¿no? Y creo que también para nosotros era hacer mucho el eco de las migraciones recientes y de las fronteras, pero podremos hablar más al respecto más adelante. Pero creo que hay un revisionismo histórico de lo que estás diciendo, de cómo pensar, pues, ¿y México qué onda en la Segunda Guerra Mundial, no? O sea, estamos en una... México siempre ha sido un país clave y estamos en un lugar clave, eh, ¿no? Al ladito de Estados Unidos, pero arriba de Latinoamérica. O sea, creo que México siempre ha tenido un papel muy clave en muchos de estos conflictos internacionales, pero como que muy calladito, ¿no? Y muy de estar jugando medio de los dos lados. O sea, México siempre ha tenido una postura que a mí se me hace sumamente interesante, pero de manera interna creo que no se habla mucho de esa postura luego que toma México frente a migraciones y frente a varios conflictos internacionales. Creo que también es muy interesante ver cómo la diáspora y ya los descendientes de estas migraciones, en este caso la japonesa, sí venían de contextos muy diversos. En en Chiapas y en partes del centro como que vemos también muchas migraciones que venían de poblaciones rurales, que no tenían oportunidades en Japón, que comparado como a otras poblaciones de migrantes en Ciudad de México que venían de familias con más dinero, ¿no? O sea, se ve como la diferencia y como la variedad que hay en estas migraciones y un poco también hasta te da un contexto histórico de cómo era Japón en ese entonces, ¿no? O sea, antes de la Segunda Guerra Mundial, donde había mucha gente que venía casi de una economía que venía casi saliendo del feudalismo y cómo fue avanzando muy rápidamente en las décadas, ¿no? De las primeras décadas del siglo XX. Entonces, pues eso se ve muy reflejado en las poblaciones migrantes acá y creo que también nos abre los ojos a ver que hay muchísimas poblaciones migrantes como la que mencionaste, de las familias polacas, ¿no? También hay poblaciones italianas en medio de Puebla. O sea, creo que el documental también invita mucho a que reflexionemos cómo está compuesto México de muchas partes que no tenemos consideradas, pero que sí forman parte integral de sus comunidades y parte importante de las comunidades que habitan. Creo que mucho de lo que informa mi trabajo como cineasta también viene de las artes visuales. Soy artista visual también de profesión y hago mucho paisaje y paisaje intervenido con bordados y otro tipo de exploraciones en torno al paisaje. Entonces, para mí era muy importante capturar eso, porque también siento que para la película era muy importante el paisajismo, porque envuelve a las comunidades que lo habitan, ¿no? Y siento que como el paisaje al final, para mí, es una cuestión también de identidad, ¿no? Mucho. Y podemos verlo en la película como la comparación de los paisajes de Chiapas contra los de Ensenada son increíblemente diferentes, siendo el mismo país, ¿no? Como todos sabemos, México es vasto y es gigante. Pero creo que el énfasis en el paisaje y este sentimiento de, como hablamos mucho de los abuelos y de los antepasados y de cómo esta nostalgia también es pensar
cómo los paisajes son esta cosa permanente que vieron tus abuelos, ¿no? Entonces como una liga como más poética hacia el pasado, de tratar de comparar estas fotos que nos compartieron como de los 30 contra un paisaje que grabamos hoy. Entonces como que también esas ligas emotivas del paisaje para mí eran muy importantes. Tuve la fortuna de trabajar con el fotógrafo Rodrigo Sandoval Vega Gil y él hizo un trabajo maravilloso de traducir mucho de la manera en la que yo pienso y veo el paisaje ya en la película, ¿no? Que se me hizo una labor impresionante, y también este afán que yo tenía de no usar luces. Está así como, no hay luces, si está oscuro, ¿no? O sea, como que también estuvimos entre él y yo platicando mucho de la estética japonesa en el cine y en el teatro. Y bueno, ahí entra a colación un libro, un ensayo que se llama El elogio a la sombra, de Junichiro Tanizaki, que estudiamos mucho para formar la identidad visual de la película y de resaltar estos claroscuros, ¿no? Y la oscuridad es muy importante en la estética japonesa, entonces lo quisimos apropiar. Siento que tuve la fortuna de siempre, no sé si fue desde como mi formación académica, como el querer estar enterada de todos los pasos de la producción de cine, ¿no? Para mí se me empezó a hacer muy importante saber producir cine y cómo funciona una película y la industria de la película para poder sentir que podía hacerla. O sea, siento que siempre he querido dirigir, pero eso no le quita que siempre quiero producir también, ¿no? Yo empecé a trabajar en la productora Piano hace muchísimos años, y ahí la primera película en la que pude participar como coordinadora de producción fue Eco de la Montaña, de Nicolás Echevarría. Y lo loco es que yo nunca pensé que quería hacer docu, y cuando conocí a Nicolás y vi cómo trabajaba, y Nicolás también es un artista impresionante, como que me sentí muy identificada en la manera del quehacer del documental. Entonces de ahí ya solo estaba clavada en hacer docus, y creo que eso marcó muchísimo mi carrera. Mi producción es de documental también. Participé también como productora y productora en línea en Los Ojos del Mar, de José Álvarez, y recientemente en Red Privada. Entonces como que se me hace muy rico que siempre el documental es un mundo completamente diferente en cada película. Cada película, en verdad, cuando estás produciendo, tiene necesidades tan diferentes y tan únicas que se me hace súper rico y dinámico y nunca te aburres, y creo que siempre tengo una sed de estar aprendiendo pues del mundo, o sea, no solo de la producción, sino quiero aprender del mundo, y el documental siento que es una ventana de eso, ¿no? Esta película se financió a través de Eficine, que es el estímulo fiscal de cine, pues sí, a través de, pues es IMCINE Hacienda. La mayoría del cine mexicano se financia a través de este tipo de estímulos y de los estímulos de IMCINE. Entonces, la verdad, siento que somos un país único en poder tener este tipo de apoyos. La mayoría del mundo no los tiene, entonces sí es como, creo que eso le da muchísima riqueza al tipo de cine que se hace en el país, ¿no? Porque podemos hacer historias que pues quizá no se financiarían de una manera completamente privada. Yo la verdad soy muy fan de mis colegas documentalistas, admiro muchísimo, te digo, como cada película es un mundo tan único y tan distinto. A mí me emociona muchísimo ver a gente de disciplinas diferentes haciendo documental, de empujando, o sea, siento que el documental tiene una flexibilidad de poder empujar las líneas, ¿no? De qué es el documental, las líneas creativas también, de cómo se cuentan las historias y de cómo se usa la realidad en el contexto cinematográfico. Entonces, yo creo que el documental tiene muchísimo crecimiento en términos de producción nacional, pero también en términos de interés, o sea, como, no sé, siento que también hay mucho interés ya en medios más populares del documental, o sea, en plataformas es como muy popular también los docus de crimen y cosas así, pero dentro de todo el género documental, digamos, hay tanta variedad y tanta riqueza que a mí sí tengo como esperanza de que va creciendo, y quizá porque estoy enclavada, ¿verdad?, en el mundo documental, pero sí, a mí se me hace sumamente interesante e increíble todo lo que se está haciendo. Yo soy una
persona muy clavada en la investigación, muy clavada. O sea, sí soy muy, muy ñoña en estar investigando mucho tiempo y creo que se nota en Yurei por el gran trabajo de Dail Melgar, pero también la cantidad de tiempo que le dedicamos al desarrollo, ¿no? También mi nueva película, llevamos 1.5 años, 2 años de investigación y es puro leer libros. O sea, sí, para mí sí hay como algo muy profundo sobre la manera en que los libros representan la realidad, ¿no? Y eso también tiene que ver con la literatura y tiene que ver con la no ficción. Entonces, para mí sí siento que ha sido una base, desde muy chica he sido una lectura muy ávida. Tristemente hubo un periodo raro en mi vida donde no leí nada, pero creo que eso nos pasó a todos cuando empezó el internet con todo. Pero creo que sí es un goce para mí poder vincular siempre lo que estoy leyendo con mi producción, especialmente la cinematográfica. Siento que mi producción de artista visual está mucho más ligado a libros más de teoría sobre la imagen y sobre la estética, entonces sí son un poco más hacia la filosofía del arte y de la estética, pero dentro de la narrativa documental y demás, pues ahí sí todo inspira, ¿no? Porque es desde la no ficción, de la investigación de los temas concretos históricos que estoy revisando, pero también una manera de ver las estructuras narrativas. Por ejemplo, esta peli Yurei Fantasmas tiene muchísimo que ver con la estructura del teatro, ¿no? Y de la estructura del teatro japonés particularmente. Entonces, pues sí, o sea, y no solo con libros, me clavo pues, mucho investigando pues de todo, videos de YouTube también. Pero los libros definitivamente siempre son, y lo chistoso es que siempre le hago una bibliografía a todas mis pelis. La bibliografía de Yurei incluyó muchos trabajos muy interesantes también de académicos en la frontera. Todos me los presentó Dail Melgar, o sea, sí, ella nos curó un grupo de, ¿no? O sea, de lo que teníamos que leer. El trabajo de la doctora Selfa Chu es muy influyente en nuestro trabajo. Ella trabaja en El Paso y en la zona de la frontera. Tiene un libro muy interesante sobre las comunidades migrantes japonesas específicamente y la deportación, no deportación, la reubicación forzada que se sufrió durante la Segunda Guerra Mundial. Esa es la especialidad de ese libro. También de la doctora Selfa Chu hay un libro que hizo de ficción hermoso que se llama Mudas las Garzas, y también toma mucho esta idea de pues, el sufrimiento y de las familias que se separan y el dolor de la reubicación forzada, y la hace como en un libro muy poético que agarra casos de la vida real, ¿no? Entonces también hay fotos documentales, aunque es una ficcionalización un poco de esas experiencias. Ya mencioné el libro de Junichiro Tanizaki, que tiene más que ver con la estética, ¿no? de lo japonés. Y también lo muy interesante es que varios de nuestros personajes dentro de la película, muchos de los testimonios de los entrevistados, también tienen trabajo académico en torno a la identidad japonesa. Entonces, pues esos ensayos, ¿no? Y las tesis que ellos también escribieron, pues por supuesto que también informaron el trabajo. Sí, definitivamente. Creo que, o sea, en el cine más comercial sí se ve un poco esta cosa ya medio cansada de que todo es una secuela, una precuela, o el mundo o el universo de X superhéroe por 10. Pero creo que una parte muy interesante del cine, y particularmente el cine independiente, es que sí he estado escuchando por ahí que se están empezando a producir pelis de libros nacionales, ¿no? Y de libros, algunos más underground, otros no tanto. Entonces sí me emociona mucho que ya están empezando a salir todas estas adaptaciones de libros. También por cómo ahora el cine es mucho más accesible, ciertos efectos visuales y ciertas maneras de producción. Entonces, pues vamos viendo qué tal, ya como producciones más grandes, me refiero como de ficción. Me pidieron 5 y van 8. Pero bueno, saco mi libretita porque se me olvidan los nombres. El último libro que leí se llama Espacio y Lugar, de un geógrafo que se llama Yi-Fu Tuan, y es hermoso el libro. O sea, suena como muy técnico lo que digo, como espacio y lugar de un geógrafo, pero sí piensa como en las consecuencias de la manera en la que percibimos el espacio, las diferencias entre un espacio y qué lo hace un lugar o un hogar, y cómo diferentes culturas tienen su concepción del mundo a través como de las direcciones cardinales, y de cómo eso forma muchísimo cómo pensamos también en las narrativas,
porque, por ejemplo, de izquierda a derecha es como para adelante o para atrás, norte, sur, entonces como que también informa mucho la manera en la que percibimos nuestras narrativas. Es súper interesante el libro, buenísimo, muy académico, pero muy fácil de leer, cero complicado. El próximo, sí nos vamos a la ficción, Las cosas que perdimos en el fuego, de Mariana Enríquez, ya se está volviendo un clasicazo. Soy muy fan del terror, pero me da mucho miedo el terror, pero soy muy fan del terror. Y este libro de Mariana Enríquez, en verdad sí, o sea, me dio pesadillas y de las buenas. O sea, se me hace un libro muy complejo, que tiene muchísimas capas y me gusta mucho el cuento también, entonces creo que súper recomendado. El próximo es Furia, de Cleo Mendoza, pues también escritora muy joven, mexicana, y Furia también es un libro terrorífico y terroríficamente bello. Creo que tuve como una rachita de leer terror y me leí esos dos libros seguiditos y sí es fascinante y tiene una manera de manejar el tiempo narrativo y la estructura del libro son increíblemente interesantes y es un libro muy crudo y muy hermoso, entonces sí lo recomiendo. Los próximos son como juntitos, porque estaba pensando cómo, desde que estamos pensando en la peli Yurei y con la editora, que le gusta mucho la novela gráfica, me empecé a clavar más en leer novela gráfica y pues tiene mucho que ver con el manga, ¿no? También al final. Entonces acabo de terminar Akira, el tomo 1 de Katsuhiro Otomo, que creo que mucha gente ha visto la película, pero a mí me sorprendió lo diferente que es el libro y pues es muchísimos tomos, entonces también como es el regalo que nunca acaba y puedes seguirlo leyendo, gráficamente es hermoso ese libro, siento que también como editores y como creadores cinematográficos, es increíble poder ver así los cortes y cómo encuadras y cómo se ligan, entonces creo que yo aprendí muchísimo de ver novela gráfica en mi quehacer cinematográfico, entonces súper recomendado. Y la otra novela gráfica que recomiendo es uno súper zen, no tiene nada de acción, se llama El hombre que camina, de Jiro Taniguchi, y este me lo prestó la editora de la película y es un libro muy, muy hermoso de paisaje y de un hombre que nada más camina por las calles de Tokio y como los pequeños momentos de belleza que se encuentran. Entonces esos van juntos. Y mi última recomendación es también, van dos juntitos, me gusta mucho la poesía y también es de estos gustos que yo no pensé que me iban a gustar, igual que el docu, que no pensé que yo era una persona de poesía, pero estoy leyendo mucha poesía recientemente. Las dos son escritoras contemporáneas mexicanas súper jóvenes. El primero es Principia, de Elisa Díaz Castelo, que es una joya. Ella mezcla mucho el pensamiento científico con lo poético y un poco lo metafísico, que a mí lo hace muy acertadamente y hermosura ese libro Principia. Y el último es Poemas para Otakus, de Paula Llamas Dinero, que es un libro hiper contemporáneo de una escritora muy joven y justo creo que mi corazoncito otaku se sintió muy identificada y de la manera en la que pensamos en el internet, ¿no? Y habitamos el internet.